que requiere presencialidad. Ahora nos vamos a meter con eso, con la reunión que tiene con Ferrari, sí, pero antes vamos a hablar con Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, porque, bueno, comienza el recorte, ¿no? Y entre ello hablamos de la situación del IFE. No va a haber más IFE y queremos saber cómo va a impactar esto en los municipios y cómo lo han tomado los intendentes. Valenzuela, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por llamarme. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, empezó el ahorro en el gobierno, no va a haber más IFE. Y quería saber, a ver, en primer lugar, ¿ustedes tienen cuantificado cuánta gente recibe IFE en 3 de febrero? Sí, periódicamente la directora del ANSES nos va informando cómo evolucionan cada una de las prestaciones y el último dato que yo tengo es de 66.500 personas. Es importante, realmente creo que de los planes sociales o de las políticas de contención social, perdón. Sí, no pasa nada, le está sonando el teléfono. Ahí está. Pero de las políticas sí, junto a la asignación universal, bueno, últimamente la tarjeta alimentar ha sido la más difundida y tuvo un impacto y fue valorada, pero claramente entendemos que se está buscando un nuevo equilibrio en la economía y está esta decisión que seguramente va a tener un impacto porque mucha gente que por la pandemia, cuarentena, no pudo laburar, ha contado con el IFE. ¿Qué porcentaje de la población son esas 65.000 personas que dice en 3 de febrero? Bueno, pensemos que el distrito tiene 400.000 habitantes, saquemos a los menores que no están en condición de trabajar, así que es un porcentaje relevante para lo que es un municipio del conurbano. ¿Cómo cree que esto puede impactar, Valenzuela? ¿Cuál es la principal preocupación que tiene hacia fin de año? Bueno, lo primero que yo razono es que no podemos seguir de plan en plan. Claramente la urgencia es crear trabajo genuino. Creo que es un buen momento para hacer un régimen laboral de emergencia que realmente haga más barato y más conveniente emplear gente. Uno va a una pyme y hay una tremenda aversión a contratar un nuevo trabajador, a pesar de que a veces la actividad económica se mueve y esto tiene que ver con los costos tributarios, laborales y con el riesgo en cuanto a la situación de despido e indemnización. Creo que ahí hay que cambiar los incentivos. Y en segundo lugar, me parece que en el análisis de qué es lo que hay que cortar en el marco de lo que es el año que viene de la Argentina, me parece que cuestiones como el IFE, que han asistido en una etapa pospandemia, en mi opinión, quizá no sería la primera. Hay muchos otros gastos del Estado, subsidios. Sí, pero más que pensar en el año que viene, perdón, Valenzuela, que lo interrumpa, ¿no? Pero más que pensar en el año que viene, uno está pensando en fin de año, ¿no? En diciembre. ¿Cómo se imagina diciembre? Bueno, esto es ahora y claramente por eso digo que hay que ser prudentes con discontinuar de golpe porque hay más de 3 millones de empleos que se han perdido, hay mucha gente que está en la informalidad y bueno, claramente la actividad en tanto vamos saliendo de la pandemia se va recuperando, pero todavía está lejos de estar sólida. Así que creo que hay que actuar con cautela mientras obviamente hay una búsqueda de cierto equilibrio en lo fiscal. Le hago una consulta vinculado con la situación de los intendentes en general y esta movida para tratar de levantar la prohibición sobre la reelección. ¿Qué opina usted? Bueno, lo primero es reivindicar la ley que se votó con un amplio consenso en 2016, así que diría el apego a la ley, que claramente lo que busca es un incentivo a la renovación, a la no perpetuación. Y esto lo digo desde un municipio donde nosotros ganamos y pudimos desplazar electoralmente y con el voto a un varón del conurbano, Hugo Curto, que gobernó 24 años. Y no lo hizo la ley, lo hizo la política, lo hizo el voto de los vecinos de 3 de febrero. O sea, la ley fomenta, incentiva, pero también luego están las realidades electorales, lo que pasa en cada municipio y el voto de la comunidad. Después sí hay una interpretación judicial que algunos están planteando. Y si esto se llevara a los tribunales, obviamente seríamos respetuosos de esa decisión, porque el punto es que la ley se sancionó en 2016 a posteriori del mandato que se inicia con la elección del 15. Y muchos entienden que una ley no puede ser retroactiva y de última la discusión será cuál es el primer mandato que corre en el marco de la ley. ¿Y usted cómo lo interpreta? Bueno, en principio cuando yo fui elegido en el 15 y más allá de mi caso personal, que reitero estoy a favor de la renovación, claramente las reglas del juego eran otras.
la ley surge a posteriori, así que creo que quienes hacen este planteo judicial tienen un argumento. Veremos lo que dice la ¿Y justicia. usted se presentaría a otro mandato? No lo estoy pensando, la verdad que este es un trabajo hermoso, muy vertiginoso, más en esta etapa de la Argentina. Creo que es muy intenso lo que hay que hacer y por eso me parece que uno no puede estar 20 años en un cargo Pero no, de este digamos, tipo. usted no lo descarta por el hecho de que usted considere que ha sido un gran avance esa ley. Si esa ley Así quedara sin efecto por la justicia o por la interpretación que se hiciera o porque fuera reformada, ¿usted estaría dispuesto a presentarse o de todas maneras considera que hay que cumplir la ley dictada? Eso, más allá de cuál sea la ley, lo evaluaré más adelante. Faltan 3 años para la elección. Sí, como criterio general, es defender la ley y el incentivo a la renovación. Después está este tema de cuándo arranca cada cosa, que también me parece un buen punto, como otros, como el que ha puesto en debate el presidente cuando dijo el intendente o la intendenta es el funcionario público más controlado de la democracia, cosa que también es un buen punto, porque nosotros somos vecinos, estamos en el territorio y realmente si alguien conoce un ciudadano y una ciudadana es a su intendente y por ende le puede exigir y lo puede controlar. Sí, bueno, pero eso, digo, más allá de esto, digo, la eternización en el poder o quedarse en el poder es algo que ya ni siquiera hay discusión en otras partes del mundo, ¿no? En Valenzuela, digo, quizás sí se podría discutir si en 4 años de gestión es suficiente o si sería necesario ampliar esto en vez de a 4 a 6, pero el tema de la renovación creo que es algo que no merece ningún otro tipo de discusión, ¿no? Sí, yo creo por eso que el incentivo a favor de la renovación es positivo, porque justamente combate la perpetuación, genera que se puedan refrescar miradas, que haya más participación pública. También es cierto que hay diferentes modelos en la democracia en diferentes países y de hecho un gobernador, gobernadora o un presidente tienen una limitación de 2 años, que ya la tienen, ¿no? Así claro. que también allí hay una búsqueda justamente de una forma de oxigenación y de renovación que apunta también a una idea más republicana. ¿Van a tomar una posición conjunta dentro de Juntos con el Cambio? Bueno, que en realidad es el PRO, básicamente, en el conurbano, o cada uno va a interpretar la ley o a decidir por sí mismo? Nosotros no tenemos hoy que decidir nada ni que interpretar ninguna ley. Una ley está hecha para cumplirse. Después habrá que ver si alguien hace una presentación que no está en mi idea o en nuestra idea como equipo de PRO, digo, de llevar este tema a la justicia. Veremos cuál es la interpretación que deriva del tratamiento judicial, ¿no? Pero nosotros hoy no estamos pensando en esto. Valenzuela, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, hasta allí, Diego Valenzuela, varias cuestiones, ¿no? Paz, con respecto a la charla que teníamos recién con Valenzuela. En primer lugar, la preocupación que existe hoy con los intendentes con respecto a suspender el IFE, ¿no? Porque fin de año sabemos que no es fácil y menos en momentos de crisis como estos, ¿no? Sí, además la verdad es que no parece que la pandemia esté llegando a su fin. Aquel anuncio de Alberto Fernández de esperamos estar vacunando en diciembre no parece tener que ver con la realidad. Lo contábamos hoy en La Nación, ¿no? La verdad es que cuando uno ve los laboratorios, en qué estado están, cuándo pueden llegar a estar las vacunas, no parece haber ninguna chance de que las vacunas primero tienen que estar en diciembre, después tienen que ser aprobadas y además de todo eso, pensemos que falta nada, es un mes y medio. Claro. Y además tiene que ponerse en marcha el proceso para hacer la vacunación. Es un proceso, la campaña de vacunación lleva mucho tiempo, o la organización, en el caso de aquellas vacunas que requieren un frío de menos de 70 grados, es muy difícil pensar en eso. Entonces, la verdad es que ese anuncio atado a, bueno, pero viene la vacuna en diciembre y ya se termina esto, es una cosa. La verdad es que no parece que eso vaya a modificarse. Entonces, es complicado. ¿Y cómo puede impactar esto en el tema seguridad, ¿no? Sí, además lo que vos decís de diciembre, que siempre es una fecha especialmente sensible, los intendentes del conurbano lo tienen siempre muy en cuenta, porque es cuando
existe siempre la amenaza Claro. de que haya movimientos complicados de seguridad. Lo hemos visto en otras ocasiones. Por ahora, en los últimos tiempos no ha pasado, pero no deja de ser un fantasma Claro. preocupante. Y como vos bien decís, vemos además la proporción, es muy alta la proporción de gente que cobraba el IFE. La verdad es que es un problema. Claro, ahora, y en cuanto a la reelección de los intendentes, evidentemente no hay un convencimiento, ni siquiera en las propias filas del PRO. Sí, también es cierto Digo- que un intendente que le quedan 3 años de gestión no quiere decir ya que no va a competir, aunque él decidiera después Claro. no hacerlo, por el famoso pato rengo, ¿no? Digo, una vez que vos ya no podés ser más candidato, empiezan las peleas de poder abajo tuyo, más en las estructuras del conurbano, de los intendentes del conurbano, que suelen ser figuras fuertes Sí. y que ejercen esa autoridad. Entonces, si ya se sabe que se le termina, no es lo mismo. Está Creo bien. que hay un poco y un poco, pero es cierto que de ninguna manera el intendente quiso decir que no va a competir. Y de hecho, la interpretación que dicen, que es una interpretación que tiene algún sustento Sí. jurídico, pero la verdad es que no parece ser el espíritu de la ley. No, total. Porque si vos ganaste y al año siguiente se dispuso que no haya más de 2 reelecciones, y vos ya una reelección, perdón, y vos ya tuviste un mandato que acabas de empezar y te ves una Claro. reelección, después buscar una más porque un año antes habías empezado, la verdad es que es una interpretación que es al menos un poco forzada, aunque la ley Acomodada, tú. aunque la justicia te la Te pueda la dar. ampare. Sí, coincido. Paz, ¿la seguimos en un ratito? ¿Cómo no? Muy bien.